A esta hora le quiero dar la bienvenida al ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, que nos acompaña en los estudios en Quito. Gracias por estar con nosotros, ministro. Buen día. Buenos días, Liz. Gracias por la entrevista. A la orden. Bueno, hoy el CAL va precisamente a tratar este proyecto de ley de defensa de la dolarización. Es la tercera vez que el gobierno intenta que pase de esa estructura ya a ser debatida en el Pleno. ¿Y cómo ve usted el panorama? ¿Ve factible, viable que la tercera sea la vencida? Bueno, nosotros estamos por tercera ocasión insistiendo a la Asamblea Nacional a que se trate esta ley. Esta ley no debe ser vista como una propuesta del Ejecutivo, sino una necesidad del país. El Ecuador requiere una ley que fortalezca la dolarización, sistema respaldado por el 95% y más de los ecuatorianos. En ese sentido, hemos abierto todas las puertas, digamos así, para que se lleve un proceso que permita que se trate la ley y ojalá pueda ser aprobada. En este sentido, se armaron unas mesas de trabajo con representantes del Ejecutivo, del Ministerio, del Banco Central, de la Junta de Regulación, de las superintendencias, con la Asamblea Nacional, con delegados de la Asamblea Nacional, y se ha avanzado en ese proceso. Hemos tratado básicamente aspectos de orden legal, que tenían que ver con preocupaciones sobre la constitucionalidad, un tema que si bien no le competía o no le compete a la Asamblea, hemos de alguna manera sido lo más abiertos para poder conversar con ellos y de esta manera avanzar y poder presentar esta ley. Así que está, como usted bien menciona, en la Asamblea. El CAL tiene que procesar la ley y enviar a la comisión respectiva para que sea tratada y posteriormente en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, precisamente se llevaron a cabo estas mesas técnicas con la intención de tratar de que el documento llegue lo mejor pulido para que ya no encuentre ninguna traba. ¿Qué cambios quizás sustanciales se hicieron en base a lo que pasó la primera vez que fue enviado, donde había pues esta crítica, cuestionamiento de que era por el orden del articulado? Después la segunda vez se hablaba de inconstitucionalidades, perdón. Entonces, ¿qué cambios se han hecho ahora? Bueno, hemos abordado aspectos básicamente legales. Esta ha sido una discusión fundamentalmente entre abogados de las instituciones que cité con representantes de la Asamblea Nacional, de la parte técnica, digamos, de la Asamblea Nacional. Y se han hecho algunos avances, creo yo, que pueden ayudar. En primer lugar, por decirle, ya no se le va a denominar el directorio del Banco Central, sino la Junta de Regulación de Política Monetaria. Al mismo tiempo, habrá la Junta de Regulación de Política Financiera, es decir, son dos instancias que actuarán de manera coordinada y dependerán, obviamente, del Ejecutivo. Eso no se ha cambiado. El Banco Central es una institución del Ejecutivo, pero tiene autonomía técnica de decisión. Entonces ahí también se ha dado una suerte de salida a una preocupación que estaba vigente. Por otro lado, se está promoviendo un cambio a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que ésta pueda nominar, nombrar y remover inclusive a los miembros de los directorios de estas instituciones, es decir, de la Junta de Regulación Monetaria y de la Junta de Regulación Financiera. Ahí se ha trabajado en algunos ámbitos, en el sentido de que, por ejemplo, cómo podría ser si la legislatura va a nominar y va a nombrar a estos directores, qué pasa si hay la necesidad, cumpliendo requisitos, de remover a uno de los directores. Eso está incorporado también en el sentido de que esto sea planteado una vez que está obviamente debidamente argumentado por un tercio de los miembros de la Asamblea, y la aplicación que existe, por ejemplo, para remover un ministro de Estado en un juicio político también sería aplicable en este caso, que 2/3 de la Asamblea decida en este caso remover a los miembros del directorio y que este cambio que menciono de la ley de la orgánica de la función legislativa permita que eso lo haga también los legisladores y los asambleístas, que era un tema que también había generado cierto tipo de resistencia. Así que ahí le doy unos ejemplos de qué es lo que hemos podido avanzar. No quiero decir con esto que absolutamente todos van a estar de acuerdo, pero yo esperaría que este proceso avance
y conforme se vaya discutiendo y se vaya explicando, podamos poder aprobar la ley en el tiempo que está previsto para ello. Pero queda claro entonces lo que podría pasar en cuanto a la remoción de estos funcionarios, pero para tenerlo completamente claro en cuanto a la nominación, porque eso es lo que decían integrantes del CAL, que por qué se le daba esa responsabilidad a la Asamblea de ser quien nomine a las autoridades que conforman o integren la Junta o el Banco Central, lo decía en algún momento una de las representantes del CAL. En ese sentido, ¿cómo va a quedar? Bueno, el presidente de la República, como representante del Poder Ejecutivo, propone unas ternas de 5 cargos, ternas de 3 personas, obviamente, cada una llega a la Asamblea ya con el cambio que digo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ya puede nombrar esas personas en base a la propuesta recibida y nombra a esas personas, a los 5 directores, tanto de la Junta de Regulación Monetaria cuanto de la Junta de Regulación Financiera, y son nombrados. Y podrían ser removidos por el propio presidente, pero también por 1/3 de la Asamblea, si fuera el caso. Es decir, sí se le ha dado la posibilidad de que la Asamblea y los asambleístas puedan nombrar, puedan remover, pero bajo el parámetro y estos principios que acabo de explicar. Ahora, ministro, habían analistas que en su momento decían que si no hubiera sido mejor eliminar esa parte del proyecto para que no signifique un pretexto o una traba y enfocarse quizás sí en la independencia del Banco Central, en la restitución de los 4 balances del Banco Central, para que de esa manera, como decimos, no se entrampe la discusión o el rechazo en un punto que llega a ser el menos importante versus el peso que tiene este proyecto de ley de defensa de la dolarización. Bueno, recuerde, Liz, que estos son temas complementarios, es decir, un asunto es la protección de las reservas internacionales, la reducción del descalce que tenemos en este momento a través de que los activos, que son las reservas internacionales, cubran los pasivos, es decir, los depósitos, las obligaciones del Banco Central. Eso es un tema que será difundido y es parte del concepto y del espíritu de la ley. Pero para que eso funcione y para que eso se pueda dar, se necesita una estructura administrativa que permita que se puedan cumplir estas metas. Esa estructura administrativa va por un principio que es que el Banco Central tenga autonomía técnica y que eso se pueda dar a través de un gobierno corporativo con directores que puedan ser nombrados del esquema, como cité, por un periodo un poco más largo del periodo de gobierno, de tal suerte que no haya ningún tipo de dependencia administrativa con el Ejecutivo. Este es un poco lo de fondo. Obviamente una cosa va con la otra, pero en la discusión ojalá los cambios que se produzcan sean temas marginales y que no obstaculicen lo orgánico, lo central de la ley, que es que se respete el principio de autonomía técnica para que la dolarización pueda ser fortalecida a través de la cobertura de las obligaciones con las reservas internacionales. Es lo que hemos tratado de cuidar en la medida de lo posible. Esperaría que haya la sensatez y el entendimiento para que esto se pueda producir. Pero ¿qué pasa si se da lo contrario? Usted decía en algún momento vamos a enviar las veces que sean necesarias este proyecto de ley de defensa de la dolarización. ¿Qué pasa si esta vez no sucede lo que están esperando, si el CAL decide regresarlo porque encuentra nuevamente que no debe pasar todavía a la comisión para el debate ya en el Pleno, considerando que quedan 2 meses de este gobierno? Bueno, yo esperaría en primer lugar que eso no ocurra, pero si eso llegara a ocurrir, Liz, nosotros hemos hecho lo que era responsable hacer. Hemos actuado de la manera en que debemos actuar. Nuestra responsabilidad es manejar la economía, estabilizar las cuentas públicas, darle al país una ruta de recuperación, y dentro de eso está el precautelamiento, el cuidar la dolarización, el régimen cambiario. Y una pieza para eso es esta ley de defensa de la dolarización. Así que hemos ido hasta donde hemos podido ir, hemos hecho todas las explicaciones y las seguiremos haciendo que se requieren para que esto se pueda aplicar. Y ya si el día de mañana, por razones distintas, no llegara a ser aprobado por la Asamblea, pues el país sabrá quién está en contra y quién está a favor de la dolarización. Es imposible decir estoy a favor de la dolarización e ir en contra de una ley
que soporta la dolarización. Si queremos hacerle algún ajuste de forma, hagámosle, pero no le cambiemos el espíritu de la ley, el fondo de la ley, que lo que hace es precautelar el régimen cambiario que defiende la gran mayoría de ecuatorianos. Ahora, el otro escenario es que pase del CAL, pero más bien en la Asamblea no prospere, y ahí sí va a tomar un tiempo volver a retomar el debate de dicha ley. Ahí, ¿qué escenario es el que le quedaría entonces ya es al otro gobierno? Bueno, nosotros hemos hecho las gestiones, hemos conversado con representantes de varios grupos políticos. Son 70 votos que se requieren, Liz, para que podamos tener la aprobación de la ley. Nos han manifestado que todos ellos están a favor de la ley, que van a respaldar el espíritu de la ley, y espero que esto camine en esa dirección. Pero obviamente todos sabemos que en política es imposible predecir el resultado. Es muy poco certero saber que efectivamente esto se va a dar. Hemos hecho, como explico, todo el trabajo necesario, todas las gestiones necesarias, todas las explicaciones que se han requerido, y seguiremos haciendo eso. Si el día de mañana no se aprueba por la razón que sea, pues yo tendré la conciencia tranquila que el gobierno, y en este caso el ministerio y la conducción económica, ha tratado de caminar por la ruta que el país necesita. Ahora, pero si esto no se da, para abril estaba previsto un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional de 450 millones de dólares. Había que analizar el escenario y el plan de que definitivamente no se reciba ese dinero. Y ante eso, desde el ministerio pues decían que estaban analizando el tocar otras puertas. ¿Cómo se ha avanzado en eso, considerando que ya estamos a las puertas de abril? Bueno, nosotros hemos tenido una relación permanente, muy diáfana, muy abierta por parte del Fondo Monetario. Ellos están absolutamente conscientes de todo lo que se está haciendo, de todo el esfuerzo que estamos desplegando para que esta ley, por ejemplo, se cumpla, porque son parte de los requisitos de la ley, pero esta es importante, independiente del acuerdo con el fondo, vale decirlo. Pero en estricto sentido, las metas en este año son cuatrimestrales con el programa con el fondo, no son trimestrales como el año pasado. Esto significa que esto opera con el cierre de los 4 primeros meses. Pero como ya tendremos un presidente electo en el mes de abril, no me extrañaría que el fondo, lo cual es entendible, quiera conocer si el próximo gobierno quiere continuar o no con el programa con ellos, con el propio fondo. En función de eso tomarán las decisiones para el desembolso, asumiendo que se cubra el tema de la ley, porque inclusive vale decir algo, asumamos que la ley se cumple, pero hay algún gobierno próximo que no quiere seguir con el programa. Ahí el fondo sabrá si desembolsa o no desembolsa, está en su derecho y en su decisión. Y si quiere continuar con el programa y lo quiere fortalecer o hacer algún tipo de ajuste, lo puede hacer, eso tiene que negociar. Y ahí el desembolso estará atado a esa negociación y a ese ajuste que se quiera producir. Pero de cualquier manera, lo de fondo es que el programa económico mantenga la línea, mantenga el norte, mantenga la dirección que se ha impuesto, se pueda precautelar el convenio con el fondo, porque obviamente si esto no se llega a dar, si algún gobierno no quiere continuar con el programa, estamos hablando de financiamiento internacional cercano a los 4.000 millones. Bueno, realmente son como 3.700 que se espera de los multilaterales para el año 2021, parte de lo cual son recursos de libre disponibilidad. Si no tiene el acuerdo con el fondo, tendrá que ver cómo reemplaza estos fondos para poder atender todo lo que tiene que atender. Pero en ese sentido, tenemos lamentablemente esta variable política que está dando vueltas y que no nos permite asegurar mucho las cosas, pero nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacerles. Y lo de fondo es que el país necesita esta ley, el país necesita los recursos, el país requiere mantener el acuerdo, pero ya será un tema que tendrá que verse con una siguiente administración en función de lo que se decida. Ministro, valdría quizás resaltar, ¿no?, qué es lo que se dejaría de atender al dejar de recibir, por ejemplo, ese desembolso de 450 millones de dólares que me imagino estaban ya previstos para cubrir pagos. Ya ese dinero ya viene, no es que llega y aquí vamos a pensar en qué lo vamos a usar, ya viene predestinado para algo. Eso de ahí, ¿qué es lo que quedaría
quizás como atrasos o descubierto al no recibir ese dinero dentro de esa planificación con la que ya contaban ustedes? Bueno, nosotros hemos trabajado, como es obvio, en varias opciones, en el sentido de qué pasa si estos recursos no llegan a entrar. Y eso era obvio pensar que podía ocurrir. Tenemos algunas, yo diría, alternativas. La primera es que el mes de abril no es de un mal mes en ingresos fiscales. ¿Por qué? Porque se recibe el impuesto a la renta del año pasado, a pesar de que el año pasado fue un año en actividad económica malo por la pandemia y la crisis, pero sin duda es un año de mayor recaudación. Y adicionalmente estamos viendo otras alternativas de levantamiento de fondos en el caso de que esta plata no llegue a ingresar a las cuentas del Estado. Lo de fondo es que nosotros vamos a entregar un país caminando financiado, con un monto de atrasos mucho menor al que se tuvo hace poco tiempo atrás, con sus compromisos pagados totalmente. Recuerde que hemos pagado todas las obligaciones todos los meses de manera puntual, por ejemplo en el caso de sueldos y salarios, y hemos ido reduciendo lo que se venía arrastrando de meses atrás. En ese sentido, lo que queremos es entregar un país que sea con una situación o que tenga una situación mucho mejor de la que se recibió al inicio del gobierno. Y en esa línea vamos a seguir trabajando. Así que sí tenemos algunas opciones, llamemos así, no son las óptimas. Lo mejor es recibir el desembolso, obviamente con el fondo, pero no podemos estacionarnos si el día de mañana, por alguna razón, esos recursos no llegan a entrar. Quiero agradecerle, ministro, que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias, Liz, siempre a la orden.